Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Yamil Garzón, pertenezco al grupo número 8 de amplificadores operacionales. A continuación les voy a presentar el circuito propuesto para la práctica número 1 de laboratorios. Este es el circuito propuesto para la primera práctica del curso de amplificadores. Como se puede observar, se utilizó un LM741, dos transistores, uno NPN y uno PNP, dos baterías de 9 voltios para formar una fuente simétrica y el resto de circuitería conformada por resistencias y dos potenciómetros. Como pueden observar, el amplificador operacional tiene su entrada no inversora referenciada a 0 voltios de la fuente simétrica. Si al ajustar el potenciómetro P1 de tal manera que el voltaje de entrada, el voltaje de la entrada no inversora es mayor que el valor de referencia, que el valor del voltaje de referencia 0 voltios, entonces el amplificador operacional proporcionará a su salida una tensión amplificada menor que 0 voltios. Con esto conducirá el transistor Q2 y el motor quedará alimentado por la batería B2, siendo este el recorrido de la corriente y girando el motor en un sentido. Cuando yo ajusto el potenciómetro P1 de tal forma que el voltaje en la entrada inversora es menor que 0 voltios, entonces el amplificador proporcionará un voltaje amplificado mayor que 0 voltios, conduciendo Q1 y quedando alimentado al motor mediante Q1 y tomando como punto de referencia el 0 voltios de la batería B1. El circuito tiene una rama conformada por el potenciómetro P2 y esta resistencia de 100K que sirve para la ganancia de tensión de salida. Adicionalmente a esto, cuando yo tengo ajustado el circuito por medio de P1, aparte de invertir el giro, también puedo ajustar la velocidad de 0 al máximo para un lado o de 0 al máximo para el otro. A continuación vamos a ver el circuito funcionando en el protoboard. Como pueden observar, aquí está el montaje ya hecho de los componentes. Están los dos transistores, el NPN y el PNP, el amplificador operacional, los potenciómetros y hay dos LED que nos sirven para visualizar el momento en que el amplificador operacional cambia de polaridad en su salida. En estos momentos se encuentra el circuito energizado y estamos realizando la medición a la salida del amplificador, o sea, en este punto referenciado a 0 voltios. Como pueden observar, solo hay menos 1.4 voltios y con este voltaje pues todavía no es suficiente para poner a trabajar ninguno de los dos transistores. Voy a ajustar el potenciómetro P1 de tal manera que aumente el voltaje y así el motor empieza a girar en un sentido. Como pueden ver, a medida que aumento el potenciómetro, pues aumenta la velocidad del motor. Si disminuyo el potenciómetro, el motor disminuye su velocidad hasta detenerse. Si continúo girando el potenciómetro, el motor invertirá su giro a una velocidad mínima hasta llegar, a medida que aumente el potenciómetro, hasta llegar a su velocidad máxima. También, si pueden observar, en este momento está encendido el rojo, indicando que la polaridad del amplificador operacional ha cambiado. Si vuelvo a girarlo en sentido contrario, podrán observar cómo empieza a encenderse el LED verde y a apagarse el rojo, al punto de que queda solo encendido el verde y se apaga el rojo y el motor
invierte su giro. Ahora veamos la medición al voltaje, a la salida del amplificador. En este momento hay un voltaje negativo, menos 5.1 voltios, y al yo girar el potenciómetro empieza a disminuir hasta que el voltaje es muy pequeño, el motor se detiene y en el momento de que el voltaje supera los 0 voltios empieza a girar el motor para el otro lado y el LED rojo empieza a encender también y el voltaje de salida es amplificado. Como lo dije anteriormente, la ganancia de tensión se puede ajustar con el potenciómetro P2. Como pueden observar, puedo aumentar o disminuir la ganancia de la salida del amplificador con el potenciómetro P2 y lo pueden ver en el voltaje de salida. En este caso, lo máximo que amplifica son 4.3 voltios.